¿Qué pasaría si pudieras ver el momento exacto en que tu alma deja tu cuerpo? Daniel jamás imaginó que viviría para contar algo así. Un día normal se convirtió en la experiencia más aterradora y reveladora de su vida. No solo sintió el instante exacto en que su conciencia se separaba de su cuerpo, sino que vio con sus propios ojos lo que ocurre en ese umbral entre la vida y la muerte. ¿Qué hay más allá? ¿Quién lo estaba esperando? ¿Y qué secreto descubrió en ese momento? Lo que Daniel vivió podría cambiar la manera en que entendemos la muerte para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia no es como las demás. La muerte no es como nos la han contado. No es un túnel de luz inmediato ni un vacío oscuro sin retorno. Es un momento, un instante exacto en el que algo dentro de ti simplemente se suelta. No sé cómo describirlo con palabras humanas, pero trataré de hacerlo. Porque lo que viví cuando mi alma abandonó mi cuerpo es algo que jamás imaginé posible. No soy alguien religioso, nunca lo fui. Siempre pensé que la vida era lo que podíamos ver, tocar y comprobar. Cuando la gente hablaba del alma, lo veía como una metáfora bonita, algo poético pero irreal. Sin embargo, en el momento exacto en que mi corazón dejó de latir, vi la prueba irrefutable de que no somos solo carne y hueso. Lo más inquietante de todo es que vi el instante exacto en el que mi alma se separó de mi cuerpo. Fue tan real como cuando ves tu reflejo en el espejo, pero al mismo tiempo fue la sensación más extraña y sobrecogedora que jamás había experimentado. No recuerdo un accidente, no recuerdo una enfermedad. Lo único que recuerdo es estar en mi casa, sentado en mi sofá, viendo la televisión, con mi perro dormido a mi lado. Fue un día normal, hasta que sentí una punzada en el pecho. No fue un dolor extremo, pero sí lo suficiente para hacerme fruncir el ceño. Intenté levantarme, pero mis piernas se sintieron débiles, como si el suelo bajo mis pies dejara de ser sólido. Y en un parpadeo, todo cambió. Me vi a mí mismo. Estaba ahí, sentado en el sofá, con los ojos entrecerrados y la cabeza ladeada, como si estuviera a punto de dormir. Pero había algo que no tenía sentido. Yo no sentía sueño, no sentía nada. Miré mis manos, pero no estaban. Toqué mi rostro, pero no sentí piel. No sentía mi cuerpo, pero podía ver, escuchar y pensar con una claridad sobrehumana. Y fue entonces cuando lo vi lo que nunca creí posible. Desde el centro de mi pecho, una energía comenzó a desprenderse, como un hilo de luz líquida que flotaba en el aire. Era como si mi esencia misma estuviera siendo extraída de la carcasa que siempre pensé que era yo. Ese instante, ese preciso momento, fue cuando lo entendí todo. Yo ya no estaba vivo y, sin embargo, jamás me había sentido más consciente de mi existencia. Mi perro, que dormía plácidamente a mi lado minutos antes, ahora ladraba desesperado, mirándome fijamente. No ladraba a mi cuerpo sino a mí, como si pudiera verme en esta nueva forma, como si entendiera que algo no estaba bien. Intenté llamarlo, pero mi voz no salía. Intenté moverme, pero no había un cuerpo que mover. Y en ese momento, el aire a mi alrededor pareció abrirse, como una cortina invisible que se rasgaba para revelar algo más allá de esta realidad. Era el principio de un viaje que jamás imaginé posible, y lo que vi después me hizo entender que la muerte no es el final. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que conocía se desvaneció. Ya no estaba en mi casa, ni siquiera en la realidad que siempre había creído inmutable. De repente me encontraba flotando en un vasto espacio infinito, envuelto en una luz tan intensa que parecía palpitar con vida propia. No era solo una luz física, era una luz que sentía dentro de mí, como si cada fibra de mi ser se estuviera alineando con su energía. Jesús seguía frente a mí,
con su presencia imponente pero serena. Su mirada transmitía un amor que nunca había experimentado en la tierra. Un amor absoluto, sin condiciones ni reservas. Pero lo que más me impactó no fue su mirada, sino lo que comenzó a desplegarse a nuestro alrededor. Era como si el mismo tejido de la realidad se abriera ante mis ojos. Frente a mí comenzó a formarse una imagen que al principio parecía un simple reflejo, pero cuando observé con más atención, comprendí, con un escalofrío, que estaba viendo mi propia vida. No era como recordar un recuerdo borroso, era mucho más real, más vívido que cualquier memoria. Vi mi infancia, mi adolescencia, los momentos de felicidad y los momentos de dolor. Cada decisión que había tomado estaba ahí, reflejada con una claridad abrumadora. Pero lo más impactante fue que no solo veía lo que yo había vivido, podía sentir lo que los demás habían sentido. Cada palabra que había dicho, cada acción, cada gesto, estaba conectado a un efecto. Cuando vi el día en que le grité a mi madre en un arrebato de ira, sentí su dolor como si fuera mío. No solo la vi llorar después de que me fui de casa, sentí la tristeza que la consumía, la impotencia de una madre que solo quería lo mejor para su hijo. Vi el momento en que ignoré a un amigo que me necesitaba. En la tierra lo había olvidado por completo, pero en ese instante sentí la soledad que él había experimentado por mi indiferencia. Jesús me observaba con compasión, pero no dijo nada. Sabía que no hacía falta, porque en ese momento entendí, no hay juicios externos, no hay una voz que te condene. El juicio real es el que cada alma enfrenta al ver la verdad, sin filtros, sin excusas. El juicio es sentir el impacto de nuestras acciones en los demás, de la misma forma en que ellos lo sintieron. Y entonces lo vi, el momento exacto en que mi alma dejó mi cuerpo. La escena era aterradora y fascinante a la vez. Vi mi cuerpo en el sofá, inerte, mientras mi perro ladraba desesperado. Vi cómo mi conciencia comenzaba a desprenderse en pequeñas ondas de luz. Pero lo que más me sorprendió fue que no fui el único en verlo. Alrededor de mi cuerpo en la misma habitación, había otras presencias, seres hechos de luz, pero distintos a Jesús. No hablaban, pero se movían como si fueran guardianes, esperando el momento exacto para actuar. Y entonces lo entendí. No morimos solos, porque siempre hay alguien esperándonos. Esos seres estaban allí para guiarme, para ayudarme en la transición. Pero yo no los había visto antes, porque mi mente seguía aferrada a la idea de la vida terrenal. La muerte no es un final abrupto, es un proceso donde cada uno de nosotros debe desprenderse poco a poco de su identidad física, de sus apegos, de sus miedos. Al comprender esto, sentí una oleada de paz que me recorrió por completo. Jesús extendió su mano nuevamente, y en un instante todo cambió otra vez. Ya no estaba viendo solo mi vida. Ahora estaba viendo algo mucho más grande. Era como si me hubieran elevado a un nivel superior donde podía ver la conexión entre todas las almas. Vi la red invisible que nos une a todos, como cada acción genera ondas que afectan a muchas más personas de las que imaginamos. Cada palabra, cada acto de amor que damos, se expande como una luz radiante. Pero cada acto de egoísmo, de crueldad, genera una sombra que se extiende más allá de lo que podemos percibir en vida. Vi la verdad absoluta. La vida en la tierra no es el centro de la existencia. Es solo una parte de un camino mucho más vasto. Lo que hacemos aquí, cómo tratamos a los demás, las decisiones que tomamos, tienen un impacto que va mucho más allá de esta realidad. Jesús me miró con ternura y habló de nuevo. Ahora entiendes lo que viene después, pero aún no es tu momento.
Supe lo que significaba antes de que terminara de decirlo. Debía regresar. Pero antes de hacerlo, aún quedaba algo más que debía ver. Porque lo que venía a continuación era la revelación más impactante de todas. El peso de las palabras de Jesús aún resonaba en mi alma. Aún no es tu momento, lo entendía. Pero no podía evitar sentir un conflicto interno. Por un lado, la paz y la claridad de todo lo que había experimentado me hacían querer quedarme. Por otro, sabía que mi historia en la tierra aún no había terminado. Jesús hizo un gesto con su mano, y de inmediato el entorno cambió de nuevo, de estar en ese espacio lleno de luz y energía pura. Ahora me encontraba en un lugar que no puedo describir con palabras terrenales. No era ni cielo ni infierno, pero tenía una presencia imponente, como si en él convergieran todas las realidades posibles. A mi alrededor todo parecía moverse y transformarse, como si la misma existencia estuviera revelando sus secretos ante mis ojos. Fue entonces cuando vi lo que Jesús quería mostrarme. Millones de almas, todas reunidas en un mismo punto de luz, como si estuvieran en espera de algo trascendental. No eran figuras humanas, pero cada una irradiaba una energía única. Algunas brillaban con una intensidad indescriptible, mientras que otras parecían más opacas, casi apagadas. Aquí es donde cada alma comprende lo que realmente es, dijo Jesús con su voz profunda y amorosa. Este es el momento donde toda la verdad es revelada. Me tomó un segundo entenderlo, pero cuando lo hice, sentí que mi conciencia se expandía más allá de cualquier límite. Lo que estaba viendo era el juicio del alma, pero no como lo imaginamos en la tierra. No había un tribunal celestial, ni una lista de pecados y virtudes. No había una balanza midiendo nuestras acciones. El juicio era uno mismo, enfrentándose a su propia vida. Cada alma revivía todas y cada una de sus acciones, pero no desde su propia perspectiva, sino desde los ojos de todos aquellos a quienes había afectado. En un instante, entendí lo que significaba. Vi a una mujer que en vida había sido generosa y bondadosa. Pude sentir, como si fuera ella, la felicidad y el amor que había transmitido a otros. Cada acto de compasión que tuvo en vida la llenaba de luz. La hacía vibrar en una energía tan pura que parecía elevarse aún más. Pero también vi a un hombre que había vivido de manera egoísta, lastimando a los demás, sin pensar en las consecuencias. Su experiencia era muy distinta. Ahora sentía en su propia alma cada lágrima que había causado, cada corazón que había roto, cada momento en el que pudo haber elegido el amor y no lo hizo. No era un castigo, no era una condena, era la verdad absoluta, mostrándose con una claridad imposible de ignorar. Entonces entendí la gran revelación. No existe un juicio por una entidad superior. Cada alma se enfrenta a la verdad de su propia existencia. Cada alma experimenta el amor o el dolor que generó en los demás. Jesús me miró con una ternura infinita, como si comprendiera cada pensamiento que pasaba por mi mente. El propósito de la vida no es la perfección, dijo con calma. Es aprender, es amar, es evolucionar. Lo que das al mundo, lo recibirás de vuelta, no como un castigo, sino como parte del camino hacia la verdad. En ese momento, mi mente se llenó de recuerdos de mi propia vida. Vi cada decisión, cada palabra, cada pensamiento. Sentí los momentos en los que había dado amor y cómo eso había iluminado a otros. Pero también sentí los momentos en los que había herido. Sin darme cuenta, las veces en las que dejé que el orgullo o la indiferencia me separaran de aquellos que necesitaban de mí. Fue entonces cuando lo vi, el momento exacto en que mi alma dejó mi cuerpo. Lo observé desde otra perspectiva, no solo como un testigo,
sino con un entendimiento más profundo. Vi el instante en que mi conciencia se desprendió de mi cuerpo físico. Y los seres de luz que habían estado a mi alrededor no estaban allí para juzgarme, sino para acompañarme en el proceso, para ayudarme a recordar quién era realmente. Jesús me mostró que en ese preciso momento, cuando el alma deja el cuerpo, todo lo demás se desvanece. Las preocupaciones, los miedos, las posesiones, los títulos. Nada de eso importa. Lo único que permanece es el amor que dimos y el amor que dejamos de dar. Y en ese instante supe que aún tenía algo más que hacer. Jesús extendió su mano y me miró con una dulzura indescriptible. Es hora de regresar. Mi corazón se llenó de un sentimiento indescriptible, una mezcla de gratitud y melancolía. No quería dejar este lugar. No quería olvidar lo que había aprendido. Pero algo dentro de mí me decía que esto no era el final. Era un nuevo comienzo, y entonces todo cambió otra vez. En un abrir y cerrar de ojos, sentí como si una fuerza invisible me succionara hacia atrás. La luz que me rodeaba comenzó a desvanecerse, y aquella paz infinita empezó a transformarse en una sensación de arrastre. Era como si mi alma estuviera siendo llevada de regreso a su origen. No había dolor, pero sí una resistencia dentro de mí. No quería irme, no después de haber visto lo que vi, de haber sentido lo que sentí. Entonces escuché la voz de Jesús, como un eco vibrante en mi interior. No olvidarás todo lo que has visto. Quedará en ti. De pronto me encontré cayendo, pero no en el sentido físico. Era una caída en la conciencia, en la percepción, en el tiempo. Todo se volvió un torbellino de luz y sombras, hasta que finalmente sentí algo que no había sentido desde que crucé al otro lado. Peso. Mi alma volvía a mi cuerpo. Fue un impacto brutal. Sentí el frío sobre mi piel, la opresión en el pecho, un hormigueo punzante en cada parte de mí. Entonces el sonido regresó. Ya no era el silencio celestial, ni la armonía de la luz. Ahora eran voces humanas, sollozos, susurros angustiados. Abrí los ojos con esfuerzo. El techo de una habitación desconocida apareció ante mí, borroso y titilante. Parpadeé varias veces hasta que distinguí las luces frías y parpadeantes de lo que rápidamente reconocí como una sala de hospital. A mi alrededor, las voces se hicieron más claras. «Está despierto», escuché a alguien decir, con una mezcla de incredulidad y alivio. Mis pulmones se expandieron con una bocanada profunda, como si estuviera inhalando por primera vez en siglos. Mi pecho ardía, cada célula de mi cuerpo dolía, pero estaba vivo. Los médicos se acercaron de inmediato. Sentí manos frías revisando mi pulso, ajustando tubos y monitores a mi alrededor. Mi mente todavía estaba atrapada entre dos mundos. Lo último que recordaba era el momento exacto en que mi alma dejó mi cuerpo. Y ahora estaba de vuelta. Una enfermera, con los ojos todavía llenos de asombro, me tomó la mano con suavidad. «Creímos que no lo lograría», susurró. «Ha estado inconsciente durante días». «¡Días!». Pensé para mí que el tiempo en aquel otro lugar había sido completamente distinto. No podría decir si fueron minutos, horas o una eternidad. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si no hubiera utilizado mi voz en años. Solo atiné a sentir con la cabeza. Mis pensamientos estaban dispersos. No podía ignorar lo que acababa de experimentar, pero tampoco podía ponerlo en palabras. Todavía. Entonces miré a mi alrededor y vi algo que me conmovió hasta lo más profundo. Mis seres queridos estaban allí, rostros familiares llenos de preocupación y amor. Sus miradas reflejaban días de angustia y noches en vela, esperando que despertara.
Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, se acercó y tomó mi mano. Creímos que te habíamos perdido. En ese instante sentí la inmensa responsabilidad de lo que había vivido. Sabía que no había vuelto por casualidad. Jesús me había mostrado lo que hay más allá, pero también me había dado un mensaje que debía compartir. Lo que vi en el otro lado no era un castigo, no era un juicio aterrador, sino una revelación absoluta. Cada alma, tarde o temprano, entrará en la verdad de su existencia. Y ahora sabía que mi misión no era solo recordarlo, sino transmitirlo. El amor y el dolor que generamos en otros no desaparecen, se quedan con nosotros, se convierten en parte de nuestra energía, de nuestra esencia, y cuando llegue nuestro momento de cruzar ese umbral, veremos con total claridad todo lo que hicimos en vida, sintiéndolo en cada fibra de nuestra existencia. Era imposible seguir viviendo como antes. Ya no podía ignorar el peso de cada decisión, de cada acción. Pero, ¿cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía contarle a alguien lo que vi sin que pensaran que era solo un delirio de mi mente moribunda? Me quedé en silencio, observando los rostros de quienes me rodeaban. Habían estado sufriendo por mí, preocupados, rezando. En ese momento, comprendí que el mayor regalo que tenía ahora no era solo la oportunidad de vivir, sino la oportunidad de hacerlo bien. Respiré. Todavía estaba débil, pero sabía que con el tiempo encontraría las palabras correctas para contar mi historia. Y cuando lo hiciera, cambiaría la vida de muchas personas. En un abrir y cerrar de ojos, sentí como si una fuerza invisible me succionara hacia atrás. La luz que me rodeaba comenzó a desvanecerse y aquella paz infinita empezó a transformarse en una sensación de arrastre. Era como si mi alma estuviera siendo llevada de regreso a su origen. No había dolor, pero sí una resistencia dentro de mí. No quería irme, no después de haber visto lo que vi, de haber sentido lo que sentí. Confía. Escuché la voz de Jesús como un eco vibrante en mi interior. No olvidarás todo lo que has visto. Quedará en ti. De pronto me encontré cayendo, pero no en el sentido físico. Era una caída en la conciencia, en la percepción, en el tiempo. Todo se volvió un torbellino de luz y sombras, hasta que finalmente sentí algo que no había sentido desde que crucé al otro lado. Peso. Mi alma volvía a mi cuerpo. Fue un impacto brutal. Sentí el frío sobre mi piel, la opresión en el pecho, un hormigueo punzante en cada parte de mí. Entonces, el sonido regresó. Ya no era el silencio celestial, ni la armonía de la luz. Ahora eran voces humanas, sollozos, susurros angustiados. Abrí los ojos con esfuerzo. El techo de una habitación desconocida apareció ante mí, borroso y titilante. Parpadeé varias veces hasta que distinguí las luces frías y parpadeantes de lo que rápidamente reconocí como una sala de hospital. A mi alrededor, las voces se hicieron más claras. «Está despierto», escuché a alguien decir, con una mezcla de incredulidad y alivio. Mis pulmones se expandieron con una bocanada profunda, como si estuviera inhalando por primera vez en siglos. Mi pecho ardía, cada célula de mi cuerpo dolía, pero estaba vivo. Los médicos se acercaron de inmediato. Sentí manos frías revisando mi pulso, ajustando tubos y monitores a mi alrededor. Mi mente todavía estaba atrapada entre dos mundos. Lo último que recordaba era el momento exacto en que mi alma dejó mi cuerpo, y ahora estaba de vuelta. Una enfermera, con los ojos todavía llenos de asombro, me tomó la mano con suavidad. «Creímos que no lo lograría», susurró. «Ha estado inconsciente durante días». «Días», pensé para mí. El tiempo en aquel otro lugar había sido completamente distinto. No podría decir si fueron minutos, horas o una eternidad.
Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si no hubiera usado mi voz en años. Solo atiné a sentir con la cabeza. Mis pensamientos estaban dispersos. No podía ignorar lo que acababa de experimentar, pero tampoco podía ponerlo en palabras todavía. Entonces, miré a mi alrededor y vi algo que me conmovió hasta lo más profundo. Mis seres queridos estaban allí, rostros familiares, llenos de preocupación y amor. Sus miradas reflejaban días de angustia, noches en vela esperando que despertara. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, se acercó y tomó mi mano. Creímos que te habíamos perdido. En ese instante, sentí la inmensa responsabilidad de lo que había vivido. Sabía que no había vuelto por casualidad. Jesús me había mostrado lo que hay más allá, pero también me había dado un mensaje que debía compartir. Lo que vi en el otro lado no era un castigo, no era un juicio aterrador, sino una revelación absoluta. Cada alma tarde o temprano enfrentará la verdad de su existencia. Y ahora sabía que mi misión no era solo recordarlo, sino transmitirlo. El amor y el dolor que generamos en otros no desaparecen. Se quedan con nosotros. Se convierten en parte de nuestra energía, de nuestra esencia. Y cuando llegue nuestro momento de cruzar ese umbral, veremos con total claridad todo lo que hicimos en vida, sintiéndolo en cada rincón de nuestra existencia. Era imposible seguir viviendo como antes. Ya no podía ignorar el peso de cada decisión, de cada acción. Pero, ¿cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía contarle a alguien lo que vi sin que pensaran que era solo un delirio de mi mente moribunda? Me quedé en silencio, observando los rostros de quienes me rodeaban. Habían estado sufriendo por mí, preocupados, rezando. En ese momento, comprendí que el mayor regalo que tenía ahora no era solo la oportunidad de vivir, sino la oportunidad de hacerlo bien. Respiré profundo. Todavía estaba débil, pero sabía que con el tiempo encontraría las palabras correctas para contar mi historia. Y, cuando lo hiciera, cambiaría la vida de muchas personas. Los días que siguieron a mi despertar fueron extraños. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente aún flotaba entre dos mundos. Había visto lo que hay más allá de la muerte, y sabía, con absoluta certeza, que la vida no terminaba cuando el corazón dejaba de latir. Las preguntas me inundaban. ¿Por qué regresé? ¿Cuál era mi propósito ahora? ¿Cómo podía compartir lo que vi sin que me tomaran por loco? El hospital se convirtió en un lugar de reflexión. Mientras mi cuerpo sanaba, mi espíritu intentaba procesar la inmensidad de lo que había experimentado. No podía ignorar la verdad que me fue revelada. Todas las almas, sin excepción, experimentarán ese momento. Ese instante en el que todo lo vivido es puesto ante nuestros ojos. Y sin filtros ni excusas, veremos quiénes fuimos en realidad. Pero lo más aterrador no era el juicio, sino la claridad. Allí, en ese otro plano, no hay engaños ni autojustificación. Sentimos cada emoción que provocamos en otros, cada alegría y cada herida. No hay castigos externos porque el verdadero juicio es interno. Nos enfrentamos a nuestra propia verdad, y eso es lo que nos define. Entendí que mi regreso no era un accidente. Tenía que contar esto. Tenía que hacer que más personas comprendieran que la vida es mucho más que lo que vemos. El día que me dieron el alta, la sensación fue abrumadora. Todo se veía diferente. La luz del sol, el sonido del viento, las miradas de las personas en la calle. Nada era igual. Mientras mi familia me llevaba de regreso a casa, observaba el mundo con nuevos ojos. Vi el peso del sufrimiento en los rostros de algunos, la prisa sin sentido en otros, pero también vi destellos de luz en quienes aún tenían esperanza. Ahora sabía que nuestras elecciones no solo determinan nuestra vida aquí,
sino también nuestra existencia más allá. Esa noche al acostarme en mi cama después de tanto tiempo, cerré los ojos y recordé la voz de Jesús. El amor es la clave. Vive con amor y cuando llegue el momento, no temerás. Entonces lo supe. No había regresado solo para vivir, había regresado para compartir este mensaje. No sé quién necesita escuchar esto hoy. Tal vez seas tú. Tal vez este mensaje llegó a ti porque hay algo dentro de ti que siempre ha sentido que la vida es más de lo que nos han dicho. Si estás aquí, es por algo. Si este testimonio resonó contigo, compártelo. Tal vez alguien más lo necesite. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias como esta. Y ahora dime, ¿qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios.